La Iglesia Pentecostal, el Fuego de su Santidad, Filadelfia y sus pastores Daniel y Marilyn Vélez les invitan a su serie de estudios bíblicos, que es la sana doctrina. Dios te bendiga. Amén. Igual. ¿Verdad? En esta hora vamos a continuar el estudio bíblico bajo el tema que es la sana doctrina. Y refrescando la mente, la sana doctrina, habíamos hablado la semana pasada que es Un conjunto de enseñanzas y y creencias creencias verdaderas basadas en ¿dónde? en la palabra de Dios. Si no está en la palabra de Dios, no es una enseñanza. Si no está en la palabra de Dios, no es una creencia verdadera. Eso es todo. Ahora, dentro de lo que es la sana doctrina, hablamos de las características de la sana doctrina, de los beneficios de la sana doctrina, y hablamos de la definición de doctrina, que doctrina significa enseñanza. Eso es lo que significa. Ahora, continuando ahora con la clase de hoy, ¿por qué es importante hablar de la sana doctrina? Fíjate que la iglesia tiene la responsabilidad de predicar y enseñar la sana doctrina, ya que es la institución encargada de proclamar el evangelio y de guiar a los creyentes en su crecimiento espiritual. Fíjate qué importante. La iglesia tiene la responsabilidad de predicar y enseñar la sana doctrina. ¿Por qué? Porque es la que está encargada de proclamar. Y cuando hablamos de proclamar, hablamos de anunciar el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Las buenas nuevas. O sea, la iglesia está encargada de dar buenas noticias y también está encargada de guiar a los creyentes en su crecimiento espiritual. Así de importante es la sana doctrina. Ahora, si la iglesia no predica la sana doctrina, ¿qué va a pasar? Desviación de la fe. Va a haber confusión y va a haber división, que eso es lo que realmente estamos viendo en estos tiempos. Desviación de la fe. ¿Por qué desviación de la fe? Porque yo no sé en quién creer, mejor no creo en nadie. O porque no le estás predicando lo correcto. O no le predican lo correcto. Entonces, confusión. Adiós, pero es que aquel dijo aquello, aquel dijo lo otro. Sí. Confusión. Ahora, estamos claros de que la sana doctrina es basada en la Biblia, no basada en mi experiencia, no basada en mi sueño, en nada de eso. Basada en la palabra. Si no se predica la sana doctrina, también va a traer división. ¿Por qué división? Porque van a haber personas que van a entender lo que es la sana doctrina bíblica, y hay personas que no van a entender lo que es la sana doctrina bíblica y piensan que la sana doctrina es otra cosa. ¿Ves? Entonces, eso va a traer división dentro del pueblo, confusión dentro del pueblo y desviación de la fe dentro del pueblo. Ahora bien, si la sana doctrina es un conjunto de enseñanzas y creencias, un conjunto me habla de más de uno. Pero hoy vamos a ver parte de ese conjunto y le hemos puesto principios básicos de la sana doctrina. Número 1, ¿qué es la sana doctrina? Que Dios es el único Dios verdadero. Eso es una doctrina bíblica. Número 2, la caída del hombre. ¿Dónde ocurrió la caída del hombre? En el Génesis. Número 3, la Biblia es inspirada por Dios. ¿Okay? La salvación del hombre es por medio de la fe en Jesús. Eso es otro principio básico. Número 5, Jesucristo es plenamente Dios. Ordenanzas de la iglesia. Pues la Biblia nos enseña que la iglesia tiene ordenanzas como por ejemplo la Santa Cena y el bautismo en agua. Otro principio básico de la sana doctrina es el bautismo del Espíritu Santo. También tiene que haber una evidencia física de ese bautismo del Espíritu Santo. Otro principio básico es la santificación. También otro principio básico de la sana doctrina es que la iglesia
y su misión. ¿Cuál es la iglesia y su misión? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esa es la misión. El ministerio, eso se encuentra en Efesios 4:12. De todos estos principios básicos tenemos versos bíblicos. Sí. Otro principio básico es que la Biblia nos habla de la santidad divina. La Biblia nos habla de la segunda venida de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Dios lo bendiga. La Biblia nos habla del arrebatamiento. La Biblia nos habla del reino milenial. La Biblia nos habla del juicio final. Y la Biblia nos habla de cielo nuevo y tierra nueva. Vamos a refrescar una vez más. Te bendiga. Ok. En repaso general, ¿qué es la sana doctrina? Habíamos dicho que era un conjunto de enseñanzas y creencias verdaderas basadas en la palabra. Eso fue lo que se habló la semana pasada. La semana pasada hablamos de las características de la sana doctrina. Hablamos de los beneficios de la sana doctrina. Y definimos lo que significa la palabra doctrina, que significa enseñanza. Sana doctrina, sana enseñanza. Eso fue la semana pasada. Ahora, ¿cuál es el rol de la iglesia? ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? La iglesia tiene la responsabilidad de predicar El evangelio. y enseñar la sana doctrina, o sea, la sana enseñanza. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, ya que es la institución encargada de proclamar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Y de guiar a los creyentes en su crecimiento espiritual. Se supone que la iglesia te predique, te enseñe la sana doctrina y que te guíe a un crecimiento espiritual. Se supone que eso sea así. Pero lamentablemente eso no pasa en muchos lugares. Ahora, si la iglesia no predica la sana doctrina, ¿qué va a pasar? Va a haber una desviación de la fe, va a haber una confusión y una división. ¿Por qué? Estaba yo, perdonando que lo interrumpa, yo estaba chequeando que muchos pastores dicen que ellos no predican, como ellos no están de acuerdo con la sana doctrina, porque ellos predican el evangelio, que ellos no predican doctrina, ¿tú entiendes? Yo estaba oyendo eso hoy. Entonces, porque está también la sana doctrina y la mala doctrina. La falsa. La falsa, que es la del hombre. Ajá. O sea, Fíjate que lamentable escuchar esa noticia, porque si tú te fijas, el hombre dijo, o el predicador dijo, que él predica el evangelio. Eso es lo que él enseña. yeah. Ok. Dentro del evangelio está todo esto. Los principios básicos. Entiendo porque yo lo he estudiado. O sea, ahora. Lo he chequeado. Fíjate que estamos viviendo en un tiempo crucial donde la Biblia dice que muchos apostatarán de la fe. Yeah. ¿Qué es apostatar de la fe? Alejarse. A ver, se da. Ahora, si yo me alejo de la sana enseñanza, si yo me alejo Yeah. y no la creo y me pongo a hablar de otras cosas que no son sanas, Yeah. cosas que causan división, cosas que causan confusión, yo estoy en un gran problema. Yeah. En un gran problema. ¿Por qué? Porque se supone que yo como pastor, maestro, hermano, siervo, tengo la responsabilidad de predicar la sana doctrina. Enseñar la sana doctrina. ¿Ah? Y a ustedes los creyentes, incluyendo a mí, llevarlos a un crecimiento espiritual. Eso se supone que sea así. Entonces, estábamos hablando que parte de los principios básicos de la sana doctrina, yo apunté 17, pueden haber 2 o 3 más. Dios es el único Dios verdadero, la caída del hombre, la Biblia es inspirada por Dios, la salvación del hombre por medio de la fe en Jesús. Jesucristo es plenamente Dios. Ordenanzas de la iglesia. ¿Cuáles son las ordenanzas de la iglesia? La Santa Cena y el bautismo en agua. Hay muchas iglesias que no celebran Santa Cena, hay muchas iglesias que no creen en el bautismo en agua, ¿verdad? Y vamos a entrar en detalle con versos bíblicos donde la Biblia nos enseña y nos dice que hay que hacerlo. ¿Y qué pasa? Que si uno no hace estas cosas, no estamos agradando a Dios. Porque Dios quiere que nosotros seamos un canal de bendición, ¿verdad? Para enseñar. Pero si yo no lo hago, pues estoy fallándole a Dios. Ok.
parte de los principios básicos, el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, dentro del bautismo del Espíritu Santo tiene que haber una evidencia física de ese bautismo, que era lo que estaba hablando hace un tiempito con mi hermano sobre las lenguas. Pero vamos a entrar en detalle más adelante. También está la santificación, está la iglesia y su misión, el ministerio, la sanidad divina, la segunda venida de Jesús. Hay iglesias que no predican la segunda venida de Jesús, no la creen, no creen en el arrebatamiento, no creen en el reino milenial, no creen en el juicio final, no creen en el cielo nuevo y la tierra nueva, pero sin embargo son principios básicos de la sana doctrina. Ahora bien, vamos a empezar con el conjunto y vamos a coger el punto número 1. Dios es el único Dios verdadero. ¿Cierto o falso? Cierto. Ok. La Biblia enseña que hay un solo Dios verdadero, que es el creador del universo y el Señor de todo lo que existe. Dice la Biblia, Isaías 44:6, dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, dice: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay más ningún Dios. O sea, Dios es el único Dios verdadero. Atributos de Dios. Número 1, omnipotente. ¿Qué es eso de omnipotente? ¿Qué es eso? ¿Lo hemos escuchado? Sí, Omnipotente. Estamos hablando de que Dios es todopoderoso Ajá. y puede hacer lo que Él quiera. Omnipotente. Ejemplo de eso, Mateo 19:26. Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para el hombre hay muchas cosas que son imposibles, pero para Dios todo es posible. Estamos hablando de la omnipotencia del Señor. Job 42:2 dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Mira lo que dice Job: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda en ti. Seguimos. Otra característica de Dios es que es omnisciente. Hablamos que es omnipotente. Ahora, ¿qué es omnisciente? Dios lo sabe todo. Él conoce el pasado, el presente, el futuro. Como estaba hablando con mi hermano Alfredo, yo no sé cuándo yo voy a morir, pero Él lo sabe. Yo simplemente sé cuándo yo nací. ¿Cierto o falso? ¿Y por qué te lo dijeron? ¿Y por qué me lo dijeron? Ahora, ¿cuándo yo voy a morir? No sé. Eso lo sabe Él. Él sabe cómo y dónde. Pero nosotros no. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Por eso es la importancia de nosotros los creyentes, tratar de estar todos los días firmes. ¿Por qué? Porque uno no sabe cuándo es que llegará ese día. Ahora bien, vamos a buscar Salmo 139 y el otro me busca Isaías 46. Salmo 139 y Isaías 46. Salmo 130. 39. Salmo 139. ¿Isaías qué? 46. No. Okay, Salmo 139. Del 1 al 6. Gerardo, lee. Sí, Estamos hablando de la omnisciencia. Dios todo lo sabe y Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Salmo 139 del 1 al 6. ¿Cómo Del 1 al dice? 6. Del 1 al Ok. 6. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi ¿qué? Espérate. Sentarme y me levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano.
tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Mira eso, ese es David. Oh Jehová, Ajá. tú me has examinado y conocido. Sí. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Oye, desde lejos. Ya él sabía lo que estaba pensando. Sí. Has escudriñado mi andar, mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. El mismo David se maravilla. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Imagínate nosotros. ¿Sabes? Todas las cosas que hace el Señor y muchas veces nos preguntamos cómo, por qué. ¿Sabes? Es que uno trata de conocer su sabiduría y de entenderla y no vamos a poder. No vamos a poder. Ahora, Isaías 46, 9 y 10. Fíjate que esto es Si necesita ayuda, Ok. me avisa. dado de las cosas pasadas desde los tiempos Antiguos. antiguos, Ajá. porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante A mí. a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, que aún no era hecha, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Déjalo ahí. Quiero. Fíjate cómo dice, acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Y el 10 dice que anuncio lo por venir desde el principio, o sea, desde el principio él está anunciando las cosas que van a pasar. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Estamos hablando de la omnipresencia del Señor. Fíjate, santidad. ¿Qué habla el Señor de la santidad? La Biblia dice que Dios es santo y justo y aborrece el pecado. Y muchas veces uno dice, ¿qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? La santidad es el resultado de yo ser obediente. Eso es la santidad. ¿Por qué? Porque si yo soy obediente a la palabra, automáticamente yo me alejo del mundo, me acerco más a Dios y me sigo limpiando. O sea, la santidad es un resultado de mi búsqueda con el Señor. Eso es la santidad. Pero santidad es todo aquello que no tiene pecado también. Exacto. Todo aquello que no tiene pecado, ¿verdad? En el cielo no hay nada que tiene pecado. Pero dentro de la tierra, que fue donde Dios nos puso a nosotros, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero Dios sabe que pecamos todos los días. Pero fíjate que en este mundo, si yo me alejo de las cosas negativas, de las cosas que me ofrece el enemigo, de las cosas que me ofrece el mundo, y me centro en la iglesia, en buscarle su presencia, automáticamente empiezo a santificarme. Como cogiéndolo de ejemplo, ¿cómo un alcohólico llega a ser un alcohólico anónimo? Cuando está
bebiendo todos los días y todos los días y todos los días, y se sigue sumergiendo, se sube. Él empezó como alcohólico. Como estaba yo. Ahora, llegó al punto de ser un adicto al alcohol. Pero empezó con algo sencillo. Pero siguió y se profundizó tanto que ya no era un bebedor, ya era un adicto al alcohol. Ahora, con ese pensamiento, con ese ejemplo, lo ponemos al contrario y lo hacemos en la palabra. ¿Qué pasa si yo todos los días leo la Biblia y hago lo que me dice y camino por fe y soy obediente? Todas esas cosas me siguen alejando del mundo. Automáticamente algo va a pasar conmigo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque estoy en la fuente. Fíjate que para yo ser un adicto de algo me tengo que sumergir de las apuestas, de cualquier cosa, ¿sabes? Sí, el café. ¿A quién no le gusta el café? A todo el mundo. Ahora, hay gente que se toma una tacita al día. Hay otros que son por el día y por la tarde, o a las 3 de la tarde. Yo tengo que ser que de cada hora, de cada 2 horas. Entonces, ¿qué pasa si no te la tomas? Me desespero. Te vas a desesperar porque ya el cuerpo te la va a pedir. No, Lo mismo pasa. Me pongo ansioso. Hasta de mal humor. Hay gente que se pone hasta de mal humor simplemente porque no tiene su cacharro de café. Por eso, ahora, eso mismo pasa cuando nosotros nos sumergimos a la palabra. ¿Sabes? Nos metemos tanto y tanto que deseamos estar tiempos a solas para leerla. Y como lo dije, eso, el yo comer esta palabra va a haber un resultado en mi vida, en mi pensamiento, en mi hablar, en mi físico, de una santidad, aunque esté aquí en la tierra. Va a haber cambio en su vida. Va a haber un cambio. Ahora bien, Levítico 11:44, lo voy a leer. Dice, Levítico 11:44, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Mira lo que dice el Señor. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, yo no me mando. Jehová es mi Dios. Yo no me mando. Por tanto, yo me tengo que santificar. Y si me santifico, seré santo porque Él lo es. O sea, es un mandato. ¿Cómo yo me puedo santificar si yo no he llegado al cielo? Pero la Biblia me dice, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. ¿Sabes? Buscando la palabra. Aquí en la tierra, amén, aquí en la tierra, nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo y todas esas cosas que dice la palabra. Automáticamente cuando una persona se mete de lleno en las cosas del Señor, cambia. Y la gente de lejos lo ve diferente. Este es diferente. Este como que no es del grupo de nosotros. Inclusive, a veces uno se mete a lugares, a barras, a discotecas, diferentes lugares del mundo, y la gente misma te dice, tú no eres de este ambiente. Tú no eres de aquí, tú eres diferente. Mejor sal de aquí. Yo voy a hacer una pregunta que lo voy a sacar de contexto, pero me está patinando. Dígame. Escuche con atención. Yo a veces me pregunto, si Adán y Eva pecaron y Dios los sacó del jardín y a base de eso nosotros somos de descendencia pecadora. ¿Right? Entonces, si Dios, los ángeles, porque todos esos tenían que saber que aquí en este planeta los que vivíamos eran pecadores porque vinimos del pecado. Cuando se formó la batalla allá arriba, que impulsaron a Lucifer, ¿por qué no lo impulsaron para otro lado? Lo impulsaron a este planeta que sabía que el pecado abundaba. Fíjate, antes de que abundara el pecado en esta tierra,
Aquí no había nadie. Fíjate que ¿de dónde fue expulsado Lucifer? Del cielo. Del cielo. Okay. Y cuando lo enviaron a la tierra, lo enviaron con los ángeles que estaban a favor de él, de que él fuera más grande que Dios. Y cuando lo expulsaron a la tierra, aquí no había nadie. No, ¿cómo que no había nadie? No había nadie. Porque la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. En Génesis 1:1. Ajá, yo entiendo eso. Ahora, una vez empieza la creación, el enemigo ya está por ahí. Ok, pero entonces vamos digo, no es que lo quiera confundir o algo, es que yo quiero salir de ese contexto. Vamos a poner que aquí no había nadie. Y enviaron a Lucifer para aquí porque se quería adueñar de cosas que no tenía que adueñarse. Ok, ya sabían que él iba por mal camino. Tenía que salir del cielo porque ahí no podía estar. Ok, en este planeta no había nadie. Pero Adán y Eva pecaron. ¿Right? Y al pecar también los mandaron para acá abajo. Ya ellos estaban aquí. ¿Ah? Ya ellos estaban en la tierra porque la Biblia dice que en el sexto día creó al hombre del polvo. O sea, lo creó del polvo de la tierra. O sea que ya la tierra estaba. Y de la tierra él lo sacó del polvo. Y de la costilla salió la mujer. Ahora, fíjate que el Señor le da unas instrucciones y le dice que de todo algo comerá menos de este. El día que lo coma, de cierto morirá. Pero por ahí en esa área estaba el enemigo manifestado en una serpiente. Y se le enfrentó a Eva y le hizo una pregunta: con que Dios te dijo que no comieras de este árbol, porque el día que lo comiese va a pasar esto y lo otro. Y eso le causó a ella curiosidad. Ahora, contestando tu pregunta, en la tierra no había nada, pero cuando Lucifer quiso ser como Dios o más que Dios, el Señor lo sacó para acá, pero aquí no había nadie en la tierra. Y cuando vino la creación, que hizo los cielos, la tierra, aquello, lo otro, hizo lo que hoy conocemos como el planeta Tierra, el mundo, ya el enemigo estaba por ahí rondando. Ahora, primero está Dios, tiran al enemigo para la tierra, y luego de la tierra entonces viene la creación. Y después de la creación ahí está incluido el hombre. ¿Ves? Pero el hombre en la tierra, en el huerto del Edén, el hombre era sin pecado, era sano. ¿Ves? Entonces, el enemigo eso no lo quería. Porque el enemigo no quiere que haya sanidad en la tierra. El enemigo no quiere que haya obediencia a nadie. Por eso le dijo, con que Dios te dijo. Pero si tú supieras que el día que tú lo comas, tú vas a ser como él. Abrirás tus ojos. O sea, desde el principio hay una maldad. Desde el principio hay un engaño. ¿Sabes? El enemigo no quiere que uno enseñe nada de esto. Bueno, se enfrentó a la creación del Señor y se lo dijo a ella con que Dios te dijo, ¿sabes? La puso en duda. Tú puedes comer de todo, pero de este no. ¿Y por qué lo puso ahí? Porque él dijo que no lo comiera, y eso se llama obediencia. ¿Ves? Ahora, ¿cómo yo soy obediente? Cuando me ponen a prueba. Yo te voy a dar... Eso fue lo que Dios hizo con Adán y Eva. Exacto. Ponerlos a prueba. Exacto, ¿sabes? Le dio una orden. Ellos no sabían lo que era pecado. Pero, permiso y perdona que lo contradiga. Supuestamente nuestro Dios sabe todo. Claro. Él sabe todo. Claro. Pues ya él tenía que saber que Adán y Eva iban a pecar. Claro. ¿Ah? Claro. Es verdad, él lo sabe. Volvemos al nacimiento y a la muerte del ser humano. Tú sabes cuándo nace, pero tú no sabes cuándo muere. El Señor sí. El Señor sabe ya todo lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar, ya Él lo sabe. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo este juego, por llamarlo de esa manera? Que Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes? Él quiere
que aparte de que estén allá arriba los ángeles, los serafines y los querubines, Él quiere gente allá arriba también. Eso es todo. Ahora, de la misma manera que Jesús en tierra sufrió, fue perseguido y de todas las cosas, Él quiere que nosotros pasemos por lo mismo, porque su Hijo pasó por eso. Tú quieres ser santo, tú quieres ser arrebatado, tú quieres vivir en los cielos nuevos, en las tierras nuevas, en la nueva Jerusalén, pues tú vas a caminar como caminó mi hijo. Ese es el ejemplo. No, Señor, pero es que yo quiero hacerlo de otra manera. Pues no me vas a agradar, porque mi hijo lo hizo así. Y tú lo Ese fue el que vino al mundo a arreglar todo lo que Adán rompió. Bueno, acuérdate que cuando entró el pecado, como en aquel entonces entró el pecado, ¿verdad? Por medio de Adán y Eva. Y de ahí para acá todo ha sido pecaminoso. ¿Cómo tú limpiabas tus pecados? Supuestamente, yo tengo entendido que antes para limpiar tus pecados tenías que pagar. ¿Pagar qué? ¿Pagar qué? Pagar dinero. ¿Usted no ha oído eso? Ah, Yo lo he oído. No está aquí en la palabra. pues ese es el detalle que no está en la Biblia. Pero decían que antes la gente iban a los sitios y pagaban dinero por sus pecados. Eso era lo que decían. Yo no sé a qué de esto puedan llegar, pero decían eso. Vamos a coger ese punto tuyo. Eso es lo que decían. ¿Y qué es la sana doctrina? ¿Verdades basadas en dónde? En la Biblia. Aquí. O sea, pueden decir muchas cosas, puede ser cierto, puede ser falso, puede ser fantasía, o sea, puede ser muchas cosas, pero la sana doctrina es verdadera cuando es traspasada por esta palabra. Cuando esta palabra lo dice, pues se convierte en verdadero, se convierte en una enseñanza sana. ¿Ves? Ahora bien, vamos a seguir. ¿Qué es la santidad? Apartarse para Dios y vivir de acuerdo a sus mandamientos. Lamentablemente, hoy en día, la gente piensa que la santidad es una manga larga y una falda que te tape las uñas. Ese tipo de ropa se la pone todo el mundo. El que va a la iglesia y el que va a una barra, el que va a la iglesia y el que va a un pub. Ese tipo de vestimenta la usa todo el mundo. O sea, que la vestimenta a mí no me define. No me define. ¿Qué me define a mí? Cuando yo sigo esto que está aquí. Esto es lo que me define a mí. Lamentablemente la gente piensa que una vestimenta es una santidad. Y vamos a hablar de eso más adelante dentro de estos principios básicos. Hoy no lo voy a tocar. Hoy voy a tocar los primeros 4 o 5. Pero para nosotros los cristianos sí es importante vestirnos decorosamente. ¿Ves? Sin escándalos, sin provocaciones. La Biblia lo dice. Pero eso, no me quiero adelantar a eso porque eso es más adelante. Ahora bien, si reconocemos que Dios es el único y verdadero Dios, ¿qué debemos hacer nosotros los creyentes? Si tú reconoces que Dios es Dios verdadero, ¿qué tú deberías de hacer? Ejemplo, bueno, seguir su sendera, seguir los propósitos que Él quiere para cada ser humano. Amén. Ir a la iglesia, ir por buen camino, ayudar al prójimo, orarle a los enfermos y llevar el seguimiento de la iglesia. Ok, dijiste 2 puntos que dependen de ti. Por ejemplo, dijiste ir a la iglesia. Fue el primer punto que tocaste. Y el otro que dijiste fue seguir las normas de la iglesia. Ahora bien, si yo te estoy enseñando por la palabra lo que es la sana doctrina, yo te tengo que decir a ti que no te puedes meter a cualquier iglesia. O sea, tú te tienes que meterle en una iglesia que prediquen la sana doctrina. Tú tienes que meterle en una iglesia que tú sientas que te están hablando verdaderamente por la palabra. Una vez tú encuentres esa iglesia, no hay iglesias perfectas porque no las hay,
Pero sí hay iglesias de sana doctrina que predican esto. Cuando tú encuentres esa iglesia, entonces tú haces caso a lo que dice. Pero si yo te estoy enseñando la sana doctrina por la palabra, yo no te puedo decir, vete para esta iglesia, vete para aquella iglesia. ¿Por qué? Porque te voy a echar posiblemente en la fosa de los leones. Entonces, tú llegas a ese lugar donde no se predica la sana doctrina, ¿y qué tú vas a tener? Confusión. Adiós, pero el hermano Daniel me habló de esto, pero acá me hablan de esto otro, ahora no sé a quién cree. Entonces, ¿qué causa eso? Desviación de la fe. Pero eso es cuando la persona no conoce la palabra. Exactamente. Porque si la persona conoce la palabra y usted me dice algo hoy aquí y mañana me dicen otra cosa, vamos a poner que yo le pida permiso, hermano Daniel, Claro. necesito ir a la iglesia tal. Y cuando llegue allí, la palabra que usted me dijo, me la tuercen. El deber mío es buscar la palabra, una. Y número dos, venir donde mi pastor y decir, pastor, yo quiero ir, yo quiero que usted me lleve a tal iglesia porque yo necesito que usted me explique delante del pastor que yo fui, lo que usted me dijo porque estoy confundido, él me confundió. Entonces ustedes como pastores deben de hablar. Eso es un punto y te entiendo claramente, y ese es el peligro de uno, por decirlo así, querer experimentar pactos en otro lugar. Porque tú tienes libre albedrío, tú puedes comer aquí, tú puedes chequear aquel pasto, aquellas aguas, pero cuando tú estás en un lugar que estás comiendo bien, no está de más investigarlo o ver qué es lo que está pasando en el otro lado, eso no está de más. El problema es que te engañen y que seas engañado. ¿Ves? Entonces, la base y el fundamento que uno te está dando para tu crecimiento espiritual, que ese es el deber de la iglesia, en el otro lado te lo están matando. Entonces, no vas a tener un crecimiento espiritual, vas a tener un crecimiento humano. Confusión. Entonces, parece que la Biblia dice, ¿verdad? Que esto es algo que el hombre natural no lo percibe. El hombre natural no lo ve, pero el espiritual sí. Tú sabes, hay gente que le gusta un tipo de iglesia y hay otros que le gustan otro tipo de iglesia. Y en esta hora pues, estamos hablando de lo que dice la Biblia. ¿Sabes? Yo no te puedo decir esta es la que es cierta, ¿no? Porque lo mismo va a decir la otra persona, ¿no? La mía es la que es cierta. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Entonces, una vez estudiemos lo que dice la Biblia, ahí podemos entonces pensar y analizar de acuerdo a la Biblia, la iglesia que más se acerca a la Biblia es esta. Pues déjame ir para allá. A esa no, porque esa, todo lo que hace, nada está en la Biblia. Para allá yo ni voy. Como los liberales, ¿verdad? Sí, eso lo hace una persona que tiene ya un conocimiento en la palabra, como dijo el hermano. Ahora una amiga mía. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando, ok, ahora usted me está enseñando lo que es la sana doctrina? ¿Okay? Amén. ¿Qué pasaría si yo fuera a otra iglesia y estuvieran dando esa misma enseñanza, pero con diferentes palabras, ¿sabes? Diferentes versiones? Cosa que ya la versión que ellos están diciendo, voy a decir, no es así, porque a mí no me dijeron eso, a mí me dijeron que era de esta manera. Pero, permiso, pero, ¿qué pasa cuando yo me paro y afronto el maestro y le digo, lo que usted está hablando no es así porque a mí me dijeron que las cosas eran de esta manera? Y yo le voy a decir lo que él me va a decir. ¿Qué te va a decir? Me va a decir,
cada maestro enseña de diferente manera. Ok. Entonces yo me voy a tener que tragar mi palabra porque por un lado es verdad, cada maestro enseña de diferente manera. Permiso, me va a decir, tú puedes chequear que es la misma palabra, lo que pasa es que aquel maestro te la está enseñando de una manera y yo te la enseño de otra. Por eso es importante utilizar versos bíblicos como referencia a todo lo que uno habla. Tú sabes, entonces no puedes decir, eso fue lo que me enseñó el maestro, ¿no? Porque yo te estoy dando el texto bíblico para que tú lo oigas, para que tú lo leas. Y lo busques. O sea, si esa persona que está dando la clase está errónea, con toda autoridad, porque ya tú lo leíste, tu respuesta tiene que ser, estás mal. ¿Por qué? Porque mi Biblia dice. Y ahí tú le dices lo que dice tu Biblia. ¿Ves? ¿Por qué? Porque desde un principio, yo, maestro, te estoy dando versos bíblicos para que tú confrontes preguntas. ¿Ves? Ahora, si yo voy donde la persona y le digo, no, porque el maestro Alfredo me dijo esto, acuérdate que el maestro Alfredo da la clase a su forma. Pero si yo le digo, el maestro Alfredo dio una cita bíblica y cuando yo la busqué en mi Biblia, es verdad lo que dice el maestro Alfredo, es cierto, ahí lo vas a pillar. Porque hay personas que cuando dan clase o cuando te quieren dar una ilustración o algo, no usan referencias bíblicas. Usan historia, usan testimonio, usan vivencia. ¿Ves? Sí son impactantes, son bonitas, claro que sí, pero no convencen, porque lo que convence está aquí escrito. ¿Ves? Ahora, cuando tú le dices a la persona, en el libro tal, capítulo tal, verso tal, dice esto, pero lo dice por esto, entonces tú le desglosas ese texto del por qué lo dice, ahí la persona se va a convencer. Pero hay gente que dice, a mí me dijeron que la Biblia dice esto, no entres así, porque ese a mí me dijeron, ya yo sé que tú no lees. Ahora, si yo te digo, no hermano, yo leo la Biblia y la Biblia me dice esto en el libro tal, capítulo tal, verso tal, y ahí lo dice, pues te estoy obligando a que tú busques la tuya, para que ver si dice lo mismo. Pero eso, ¿verdad? Hay gente que lamentablemente lo hace y se ve poco ético. ¿Por qué poco ético? ¿Por qué? Porque si yo soy un predicador y yo enseño la Biblia, se supone que yo sepa libro, capítulo, verso, por qué lo dijo, para quién lo dijo. ¿Sabes? Esa es la función del que predica, esa es la función del que enseña. ¿Por qué? Porque yo quiero sacar lo que está aquí y dártelo a ti. En algún momento tú vas a leer, mira, yo me acuerdo cuando el pastor leyó esto, sí es verdad, ahora yo entiendo el verso, ahora yo entiendo el capítulo. ¿Por qué? Porque hubo alguien que te enseñó. ¿Ves? Siempre hay que confrontar todas las preguntas, todas esas dudas por la Biblia. Hay gente que te va a decir, mira, no, Gerardo, en verdad, yo hice esto y a mí me funcionó. ¿Y quién te lo dijo? No, muchacho, a mí me lo dijo un hombre que ya está muerto hace un siglo. Y cuando las lees y las analizas, nadie te puede confundir. Exactamente. ¿Sabes? Cuando la Biblia dice que en los últimos tiempos hay que tener cuidado porque muchos serán engañados. Te dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Te dice, escudriña las escrituras porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. ¿Cuál es el problema? Que a la gente se le hace difícil abrir este libro. Eso es todo, ¿sabes? Se le hace difícil abrirlo y sentarse. Yo lo voy a leer, yo voy a escudriñar el por qué. Tienes un papel, un lápiz y empiezas a... ¿Qué significa esta palabra? No sé, deja apuntarla para buscarla, a ver qué significa. Que cuando tú le dedicas tiempo a esa lectura de esa manera, como dicen en la calle, nadie te va a comer los dulces. Y, perdóname que te está hablando, mucha gente, yo no sé por qué no buscar la palabra, ¿sabes por qué? Porque hoy día usted tiene su Biblia en la mano, pero si usted la busca en el teléfono, la Biblia, no tiene que leerla, el teléfono mismo se la lee. Pero te voy a ser bien honesto. Eso lo que hace es crear parásitos. ¿Por qué parásito?
la persona que se educa tiene que hacer una práctica. Yo quiero ser mecánico, ¿ok? Hay dos alternativas. Tú puedes ser mecánico por computadora, sentado mirando una computadora, o puedes irte al campo con las herramientas en las manos y engrasarte y aprender. Tú escoges. Obviamente la gente, ¿cuál va a escoger? No, yo me quedo en casa y lo veo desde la computadora. Yo sé. ¿Va a aprender? Pero no es lo mismo. No es lo mismo, ¿por qué? Porque no lo está Practicando. no lo está diciendo. Lo mismo pasa con el que prefiere buscar en el teléfono algo para resolver brega. Pero, ¿cómo yo puedo saber los libros de la Biblia? ¿Cuántos libros hay en la Biblia? En la Biblia hay 66 libros, que si esto y lo... Ok, pero mi tarea, si yo paso trabajo en buscarlo, me va a dar curiosidad de por qué. Quiero ver por qué se escribió este libro. ¿Sabes? Tengo una gama más amplia de preguntas y un montón de cosas. Ahora, ¿sabes? Yo no puedo sustituir este libro por un teléfono. No puedo. ¿Por qué? Porque el teléfono todos los días se manipula. Por ejemplo, esta Biblia la escribieron qué sé yo cuándo y mañana yo la abro y dice lo mismo que decía ayer. Pero el teléfono son aplicaciones que constantemente se están actualizando. Le quitan aquí, le ponen allá, esto, le quitan esto, le ponen lo otro. Entonces, cuando tú vienes a ver, nunca la información va a ser exacta diariamente. ¿Ves? Por eso es que a veces en los teléfonos te dicen, te hace falta una actualización. No, con permiso, pastor. Yo le voy a decir algo. Yo tengo la Biblia en el teléfono. Okay. Yo la tengo. Y como yo no leo mucho, Claro. Yo la pongo para escuchar los versos. Claro. Pero no se vaya lejos porque yo escucho los versos, pero con mi Biblia en las manos. Está perfecto. A ver si lo que está diciendo esa Biblia es lo mismo que dice mi Biblia. Y paro el teléfono y busco los versículos. Tú sabes que esa tarea que tú haces, pues está bien. Porque no tan solo te estás conformando con lo que estás escuchando. No, yo quiero ver si es verdad lo que dice, lo que yo estoy escuchando. Estoy verificando. Pero hay gente que cierra la Biblia. Mira, si es verdad lo que dice, que si esto, pero no está chequeando si es verdad como usted lo hace. Usted oye, pero verifica. Yo verifico. Es verdad. Vamos a seguir. Ahora. Que no estoy aguantando mucho. No, al contrario. Principios básicos de la sana doctrina: Dios es el único Dios verdadero. Sí. Hablamos eso. Punto número 2, la caída del hombre. Ya lo hemos tocado. Adán y Eva. Sí. La caída del hombre se refiere a la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Por culpa de esa desobediencia entra el pecado. ¿Ok? Dice que entra el pecado al mundo. Y uno dice, ¿cómo que entra el pecado al mundo? El pecado está. Lo que pasa es que no había caído sobre alguien. Porque el pecador bajó, el mismo enemigo. Bajaron, él y sus secuaces. Ahora, lo que bajó fue espíritu. Porque Lucifer era un espíritu. Entonces los ángeles son espíritus. ¿Ves? Ahora, ¿cuándo entra el pecado al mundo? Cuando ese espíritu se manifiesta en una serpiente y él la ve. Ella y él ven la serpiente. Entonces la serpiente le habló y le tiró como la carne y cayeron. Ahí entra el pecado. ¿Entiendes? Por la desobediencia. Por la desobediencia, exactamente. Ahora bien, por culpa de esa desobediencia, la comunicación que había directa antes, con Dios, personal con Dios, se perdió. Sí. Desde ese momento la humanidad se convirtió en esclava del pecado y del sufrimiento, y la tierra misma se afectó con esa desobediencia. Sí. Génesis capítulo 3, versos 6 y 7 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Lo vio.
y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mientras tanto, no sabían ni que estaban desnudos. ¿Ves? Pero fíjate lo que dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Cuando lo comió, se dio cuenta: Dios, espérate, yo estoy desnuda. Por eso el Señor le dice: ¿y quién te lo dijo? ¿Ves? Él sabe que están desnudos, pero ellos no. Ellos estaban puros, limpios, sin manchas, sin arrugas. ¿Ves? Y cuando pecan, cuando desobedecen, se le abrieron los ojos de lo bueno y lo malo. Ay, espérate, estoy desnudo. Y cogieron hojas de higuera, dice la Biblia, y se hicieron unos delantales. Ahora bien, otra cosa, principios básicos de la sana doctrina, punto número 3, la Biblia inspirada por Dios. ¿Eso es cierto o eso es falso? Cierto. Ok. La Biblia es considerada la palabra de Dios, inspirada por Él mismo, sin errores, y contiene la revelación divina para la humanidad. Voy a buscar Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. ¿Dónde yo hago las obras? En la tierra. Y la Biblia me dice: a fin de que el hombre sea perfecto. Pero yo estoy en el mundo. Yo peco todos los días. O sea, vamos a darle lógica a eso. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, que no obstante que yo estoy en este mundo pecaminoso, si yo me separo para el Señor me ve como un ser humano perfecto, aunque tengo mis defectos. ¿Ves? O sea, soy un vaso útil para que Él me use. Soy honra, soy de su agrado, preparado para toda buena obra. ¿Estamos entendiendo? Ok. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué es eso? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esta palabra es pública. Sí. Para todo el mundo. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero mira cómo dice: los santos hombres de Dios. ¿Y dónde vivían esos hombres santos? Aquí en este mundo. Eso fueron los apóstoles. Exactamente. Fíjate que hay gente que dice: el único santo está en el cielo. Tú sabes que hoy en día a los creyentes le llaman hermanos, pero en muchas partes de la Biblia el creyente le llama santo. O sea, en vez de decir hermano Gerardo, hermano Alfredo, no. Santo. Santo. Fíjate, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Otro punto. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, no por voluntad humana, no por su propia concupiscencia, no por lo que le dijeron, no. Una relación directa
de él hacia mí. No había más nada ahí. La Biblia tiene, ¿cuántos libros? 66. 66. ¿Cuántos del Antiguo? 27, creo. No. 27 es el nuevo. 27 es el 39 es el 39. antiguo. Estás bien, no estás tan lejos. Ok. ¿Qué significa la palabra Biblia? ¿Qué significa Biblia? Biblia es un libro, ¿no? Un libro. Libros. 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 Eso porque tiene más de uno. Viene del griego que significa ta Biblia. Del griego. Biblia. La Biblia. Se escribe así. Se escribe así. Ta Biblia. Se escribe así. Ta Biblia. La Biblia. Ta La Biblia. Biblia. Exacto. Que significa los libros. Los libros. El libro. O sea que dentro de estas carpetas, de la carpeta frontal y la carpeta de atrás, hay libros. ¿Ves? Ahora, si la Biblia es la palabra de Dios y en ella hay una revelación divina, ¿cómo nosotros vamos a conocer esa revelación? ¿Qué es una revelación? Como si fuera un sueño. Dame más, ¿qué es una revelación? Una enseñanza. Cuando yo te digo... Bueno, una revelación es como, Oye, vamos a poner a Juan, que Dios le reveló todo lo que va a pasar en el Apocalipsis. Ajá, Right. ¿cómo se llama eso, revelación? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama lo que el Señor le reveló a Juan? ¿Cómo la podemos llamar? Sí, esa palabra. Espérate. O sea, en otras palabras, le está diciendo, yo te voy a decir lo que va a pasar. O sea, yo te voy a revelar un misterio. Yo te voy a decir lo que ahora tú no ves, pero va a venir. Va a venir. ¿Ves? Eso es revelación. Ahora, si la Biblia es la palabra de Dios y en ella hay una revelación divina, no de hombre, divina, ¿cómo nosotros vamos a conocer esa revelación divina? ¿Cómo la vamos a conocer? Leyéndola. Leyendo. No hay más nada. Embotellándola, ¿verdad? Estudiándola. La revelación está aquí adentro de estos libros. Ella está aquí. Hay que meterse a buscarla. ¿Ves? Hay que escudriñarla. ¿Ves? Yeah. Y cuando nosotros nos metemos y la escudriñamos, entonces vamos a ver la revelación. Porque muchos dicen que Dios se fue. Dios no se fue. ¿No? Que se fue. Dios, no. Se fue su espíritu. Él dejó su palabra. Se fue Jesús. Y dejó el consolador. Por eso. Dejó el Espíritu Santo y dejó su palabra. Dejó su palabra. Ajá. Ah. Ahora bien, punto número 4. La salvación del hombre por medio de la fe en Jesús. ¿Qué es eso? La salvación del hombre por medio de la fe en Jesús. La salvación es un don de Dios que se recibe mediante la fe en Jesucristo. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. De lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Fíjate que muchos de estos apóstoles y discípulos lo vieron. Pero muchos no. Otros no. Pero nosotros, los gentiles, no lo hemos visto. No. Yes. ¿Y por qué tú crees en él? Porque tengo fe que hay un Dios. Más nada. Hay que tener fe. La salvación del hombre por medio de la fe. Por medio de eso que yo no veo, pero yo sé que existe. ¿Y cómo tú sabes que existe? Porque la Biblia me habla de una creación y yo veo la creación. ¿Ves? Sí. ¿Sabes? Todas esas cosas. Ahora bien, la salvación es un don de Dios que se recibe mediante la fe en Jesucristo, quien murió por los pecadores de la humanidad y resucitó de entre los muertos. Venció la muerte. Venció la muerte. Cuando nosotros creemos que Él murió y resucitó, Sí. ahí son otros 20 pesos. Porque hay gente que dice, sí, yo creo en el Señor, pero eso de que resucitó, eso no, yo no creo eso. ¿Sabes? Pues no cree. Porque la Biblia es clara. Sí. Si confesares con tu boca Ajá. que Jesucristo es el Señor
que murió y resucitó de entre los muertos será salvo. Por eso es que dice también, bienaventurados los que no vieron y creyeron que somos nosotros. Exactamente. ¿No? Porque no lo vimos, pero lo creemos. Ahora, hay gente que ve todo, pero no cree. Hay gente que dice, Los incrédulos, como dicen los incrédulos, hay gente que dice, yo soy ateo, Los ateos son peor. pero el ateo no sabe ni lo que significa ateo, pero dice que es ateo. Sí. Como cuando Jesucristo hacía milagros, que hacía milagros, todo el mundo lo veía, todo el mundo de esto, pero no creían, decían que eso era magia, brujería. O sea, hay gente que dice, a mí no me hables de la Biblia porque yo soy ateo. Pues perfecto, está bien. Pero entonces tienen un problema. Contra el Señor, ayúdame, por ejemplo. O en su mente, ay Dios mío. O sea, tienen, en algún momento mencionan la palabra Dios. Ellos no dicen, ay Satanás, ayúdame. No, si tú oyes el lenguaje de un ateo, siempre te menciona a Dios. Siempre, aunque sea por sí, porque es ateo, pero no quiere saber de Satanás. Exacto. O sea, no, si Dios quiere, ahí lo mencionaste. Yeah. Yo estoy enfermo, pero yo sé que Dios me va a sanar. Yeah. Ahí está. Yeah. Pues entonces no eres ateo. ¿Sabes? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, no en algunos, para que todo aquel que en Él cree, ¿y qué es creer? Fe. No se pierda, mantenga vida eterna. ¿Sabes? La salvación es algo fundamental en la Biblia y se refiere a la liberación del hombre del pecado y de la muerte eterna a través de la fe en Jesús. Toda persona que no confiesa a Jesús como su único y exclusivo Salvador, lamentablemente, no va a alcanzar la vida eterna. Si no lo confiesas con tu boca, no eres salvo. No eres salvo. Ahora bien, dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, no dice alguno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Desde cuándo pecaron? Desde que Adán y Eva. Dilo. Desde Adán y Eva. Desde el Génesis, desde Adán y Eva, por cuanto todos pecaron. O sea, la primera, esa creación del Señor, del hombre y la mujer, que fueron los primeros, desde ahí todos pecaron. Ahora, ¿cómo yo alcanzo mi salvación? Cuando yo acepto por medio de la fe a Jesucristo. Fíjate que antes estaba el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, y allá entraba el sumo sacerdote con unas campanitas guindando, y las campanitas tenían que sonar, porque si no sonaban, ¿qué significaba? Que estaba muerto. Pero ¿quién entraba al lugar santísimo? El sacerdote. Porque si no eras sacerdote y entrabas, morías. Exacto. Hoy en día, luego que Jesús vino a la tierra, murió, resucitó y se fue, hoy en día, ¿quién puede ir a donde el Señor? A donde Dios. Todos podemos ir. Tú te puedes arrodillar ahí, tú te puedes arrodillar ahí, tú te puedes arrodillar allá. O sea, no hay un lugar específico. Si no te puedes arrodillar, cierra tus ojos y ora a Dios. ¿Sabes? No tienes un lugar específico, no tienes una hora específica para hacerlo. En cualquier momento, en cualquier lugar, yo le oro a Dios. ¿Ves? Pero ¿desde cuándo? Desde Jesucristo. ¿Ves? Una vez llegó Jesucristo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre será hecho. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. ¿Ves? Ahora bien, la Biblia nos está diciendo que el pecado nos separa de Dios, el pecado nos lleva a una muerte espiritual. Hay personas que conocen el Evangelio o que lo conocieron y por alguna razón se salieron de los caminos. Y uno dice, diatre, Dios lo usaba y hacía esto y hacía lo otro, y tal que dice, y se lo usaba tanto, ¿por qué se apartó? Fíjate que hay algo bien importante, y lo voy a escribir aquí.
hay algo que es bien importante y es algo que se llama tentación. Y otro se llama prueba. Y el otro se llama dominio propio. El Señor fue tentado. prueba, el Señor nos tienta o nos prueba. Nos prueba. Nos prueba. A él lo tentaron. El Señor nos prueba y nosotros tenemos dominio propio. Ahora bien, ¿quién tentó a Jesús? La culebra. El enemigo. El enemigo. Satanás. Ujú. Pero la Biblia dice que la fe mía será puesta a prueba. No en tentación, a prueba. ¿Quién me va a probar a mí? ¿Quién me prueba a mí? Dios. ¿Por qué Dios me va a probar a mí? ¿Por qué? Como le he dicho anteriormente, si hay un examen de matemáticas y yo estoy toda la semana dándole la clase de matemáticas, ¿cómo yo sé que tú sabes? Cuando yo te pruebo, cuando te doy un examen. Ah, mira, sí lo pasó. Pues ya no le voy a dar suma. Si no chirea. Ya no le voy a dar la materia de la suma, ahora le voy a dar la multiplicación, porque ya la materia de la suma me la aprobó. Cara, ¿qué pasa si en esa prueba de matemática de suma yo me cuelgo? Pues no me puede dar la de multiplicación porque no he aprendido esa base. No estoy preparado para una multiplicación. ¿Ves? Ahora bien, no, porque el hombre se apartó de los caminos, Dios lo usaba con poder, estuvo 10 años, 15, 20 años en el Evangelio, y sale aquel y dice, y si Dios lo usaba tanto, ¿por qué se alejó del Evangelio? Porque la culebra ¿cómo es? Lo tentó. Lo tentó. Fíjate, nosotros tenemos un dominio propio. Yo decido qué hacer. ¿Ves? Ahora, por naturaleza, yo tengo un instinto natural. Todo el mundo lo tiene, por naturaleza. ¿Cómo yo mantengo ese instinto natural tranquilizado? Cuando me someto a la Biblia. Cuando viene fe, las cosas. Exacto, mira esto. Pero el enemigo quiere que yo peque, que yo entre en pecado. ¿Qué va a hacer el enemigo? Tentarte. Me va a tentar. Por ejemplo, una persona que es un bebedor, de momento se reconcilia, se aparta y el enemigo empieza a tentarlo. ¿Cuándo? Muchas veces cuando estás solo, Con los amigos. cuando estás con amigos. Te está tentando, te está tirando. Para mí la tentación viene cuando tú estás bajo dominio propio, no bajo, Esto dice prueba. no bajo prueba. No, ahí es que vamos. Fíjate que si yo era un bebedor y esta persona, el enemigo la usa para tentarme, me la pone ahí al lado. Mientras él no diga nada, yo estoy tranquilo. Porque yo estoy confiando. Pero él empieza a hablarme, a susurrarme y a embabusarme. Y si él logra captar mi atención, que yo me desenfoque, ya yo no estoy en la palabra, ahora estoy aquí mirándolo a él. Le di la espalda a la Biblia, le di la espalda a la oración,
le di la espalda a la lectura de la palabra porque estoy mirando el que me está hablando, que se llama tentación. Eso es, perdonando, voy a poner un ejemplo terreno. Déjame terminar esto rapidito. Okay. ¿Qué sucede? Ya yo le di la espalda a Dios, ya yo me desenfoqué de lo que estoy mirando. Ahora entra el dominio propio. Todavía no hay pecado porque yo no he accedido a la tentación de Él. Él quiere convencerme para que yo caiga, pero todavía yo no le he dicho, sí, dame acá la cerveza esa, yo me la tomo. Todavía eso no ha pasado. Yo estoy en el dominio propio y ahí empieza el Señor a hablarte. El Espíritu Santo empieza a escudriñar, no lo hagas, no lo hagas, que si aquello, que si lo otro, que si para aquí, que si para allá. Y la presión de la tentación va a estar ahí. Y si yo no estoy firme en la roca, yo voy a decir, dame acá, si eso es una nada más. La cojo, no es pecado. Yeah. Pero cuando me dé el primer trancazo, ahí pequé. Ya, para mí ya la que usted puso la mano en el pote de cerveza ya es pecado. Sí. Ahora, mira esto. La intención del enemigo con la tentación era que yo produjera un pecado. Eso es lo que él quería. Por eso fue que cuando Jesús estaba orando, fue tentado en el desierto. Luego de orar 40 días y 40 noches, físicamente puede ser que estaba debilitado, pero espiritualmente estaba fortalecido. ¿Y qué hizo el enemigo? Lo tentó. ¿Ves? Y en su dominio propio, ¿qué hizo él? Escrito está. No, que si aquello o lo otro, escrito está. ¿Ves? Dominio propio. No, la tentación estaba frente a él, pero él no pecó. No pecó. Porque él dijo, no, escrito está. Escrito está. ¿Y qué dice la Biblia? Que se apartó por un tiempo. Cuando a nosotros llega la tentación y a nosotros sabemos que eso nos gusta, pero yo no me puedo desenfocar, yo me tengo que enfocar aquí. Ella va a seguir así, pero va a llegar el momento que dice, tranquilo, yo te voy a dejar, y se aleja. Se aleja. No te cojo ahora, porque yo sé que tú estás bien metido con el Señor. Por ahora están las cosas a flor de piel, bien bonitas, pero va a llegar el momento que te voy a dar un cantazo y vas a maldecir, y no vas a querer saber de la Biblia, y ahí voy a meterme yo con la tentación y vamos a ver si no la vas a coger. Eso es lo que yo iba a decir ahorita, que eso es como cuando usted está en el mundo, ¿verdad? Ajá. Que te metes a una baja a darte una cerveza y a ver un juego. Ajá. Que te gusta, ¿verdad? Tú estás enfocado con tu cerveza en las manos y viendo el juego y está ganando mi equipo, que se está ganando. Pero tú sabes cómo Satanás te saca de eso, aunque tú estás en una baja que no debe estar, pero te saca de tu sitio, que entre una mujer. Entre una mujer y se te olvida el juego, se te olvida la cerveza, se te olvida todo. Porque lo que quiere es descontrolarte de lo que tú estás. Sí, porque fíjate, para nosotros los cristianos, mientras estemos enfocados en su palabra, Él va a estar por eso rondando. El primer punto que quiere el enemigo con la tentación es que te desenfoques de aquí y lo mires a Él. Una vez tú pongas tus ojos en Él, ya Él te tiene. Y la cosa es que Él, ande más ondea, es dentro de las iglesias. Sí, ¿no? ¿Tú sabes por qué? Porque los que están en aquella baja ya los tiene. O los que están fuera ya los tiene. Claro, ¿sabes? Pero Él quiere descontrolar la casa de Dios. Y mayormente hay que lo busca de verdad. Yeah. ¿Sabes? No es que a ti no te busque más y a ti no te busque menos, no. Como este es tibio, Yeah. déjalo ahí. Pero este que está orando, ayunando mucho, Yeah. déjame meterle un buen palo. Mm-hmm. Tú sabes. Entonces, una vez esta tentación choque con mi deseo natural de hombre, carnal, porque soy hombre, cuando ese deseo choca con mi deseo y se unen, va a producir un pecado.
Y ese pecado va a producir una muerte espiritual. Eso es como el caso de la hermana. ¿Te acuerdas del caso del domingo? ¿No? Las hermanas vinieron para acá a hacer un de esto y le hicieron una llamada. Tu hermano está preso en Puerto Rico. Sí. No, está en un Intensivo. hospital intensivo. Ellas salían de un retiro, del sábado, que eso fue bien bonito, Yeah. y le metieron ese cantazo. Y Exacto. ese cantazo fue el mismo sábado en la noche. Exacto. O sea que, y cuando recibe ese cantazo, es como te digo, o sea, el enemigo va a buscar el momento que tú estás alto, Pero- para darte un cantazo para Pero tumbarte. si ella hubiera sido una persona floja, deja a sus hermanas, saca un pasaje y arranca para Así ella. mismo. Pero yo me atrevo a apostar que ella dijo, no, si yo tengo mi Dios y confío en él. Fíjate, una vez yo produzco un pecado a causa de la tentación que yo acepté, automáticamente ese pecado va a traer a mi vida una muerte espiritual. Ahora, ¿cómo yo puedo salir de la muerte espiritual? Cuando yo me reconcilio con el Señor por la fe. Si yo era cristiano y me aparté, me reconcilio. Si yo no conozco al Señor, lo acepto como primera vez, como mi único y exclusivo Salvador. ¿Ves? Hay gente que dice, con ese hombre tan malo que era, y ya dice que ya aceptó al Señor y ya está salvo. Bueno, la Biblia dice que tus pecados son echados a los fondos de la mar, los pecados. Pero hay personas, y eso es real, ¿sabes? No significa que porque Dios perdonó mis pecados aquí en la tierra yo tengo unas consecuencias. Tú sabes, porque si yo mato a alguien y yo me arrepiento de mis pecados, Él me perdona, claro que me perdona. Pero aquí en la tierra yo tengo que pagar por ese delito. Y eso se llama cárcel, ¿sabes? No significa, yo lo maté y ahora le pido perdón a Dios y no pasa nada. No, Dios te perdona. Pero lo que tú hiciste aquí lo pagas. ¿Ves? Ahí está la diferencia. Porque está el juicio de Dios y está el juicio De la personal. tierra, exactamente. Ahora bien, creer que Jesús es el Hijo de Dios, creer que Jesús es el Salvador del mundo, creer que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, creer que Jesús resucitó al tercer día, todo eso se llama fe. Luego que creas, le entregas tu vida, o sea, lo aceptas como tu Señor y exclusivo Salvador. Y ahí, cuando tú lo aceptas, entras a esta parte que se llama la salvación mía por medio del que murió por mí, Jesús. ¿Qué hora es? Olvídese de la hora. Está bueno. Olvídese de eso. Ok, vamos al punto número 5. Vamos al punto número 5. 8 y 8. Ok, temprano. Punto número 5. Principios básicos de la sana doctrina. El Señor Jesucristo es plenamente Dios. Punto número 5. Jesucristo es plenamente Dios. La divinidad. Dímelo. Hay un de esto que dice que Dios Padre y Jesucristo. O sea, Jesucristo. Son los nenes. Ven por ahí. Bueno, supuestamente dicen que Dios son tres divinas personas. Pero yo estaba oyendo que mucha gente dice que es una misma persona. Ajá. Pero yo estaba oyendo que no puede ser una misma persona. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo lo crucificaron, que lo bendiga, hermano. Lo crucificaron, él dijo, ¿qué fue lo que él dijo en la cruz? ¿Qué dijo? Dijo, apiádate de mí, Padre, algo así. Así dijo. Ah, sí, cuando. Pues supuestamente
La gente dice que él no se podía estar hablando a sí mismo, que tenía que estar hablando a otra persona, a otro ángel. Ok. Estamos hablando Estaba hablando al Padre. Estamos hablando Por eso. de Dios. Y después dijo, en tu mano encomiendo Dios. mi espíritu. Estamos hablando de Jesús. Jesús y Ajá. Espíritu Santo. Ok. Vamos a ver. Pero muchos sitios dicen que Dios, Jesús y Espíritu, tres divinas personas, que supuestamente es uno solo. Ajá. ¿Ah? Entonces, Para- ¿por qué en una parte de la Biblia dice, y él subió al cielo y se sentó a la diestra de su Padre? ¿Ah? ¿Por qué dice que no puede ser una sola persona? Búscate Juan 1. Ay. Búscate Juan 1. Juan 1. Déjame ver si lo consigo aquí. Ok, Marilyn lo consiguió. Bueno, Marilyn lo lee ok, y usted le meto oído. y usted me dice lo que usted entiende. Marilyn lo lee Perdón. y usted me dice lo que usted entiende. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Mm. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dime, Alfredo, ¿usted entiende por eso? Léelo otra vez. Bueno, está bien. Entiendo que supuestamente es una de esto. Que supuestamente qué. El verbo sale que es una sola persona. No, pero no es supuestamente, es lo que dice la Biblia. Pero ahora digo yo, pero la Biblia dice en otro lado, y subió al cielo y se sentó a la diestra de su Padre. Ajá. También lo dice la Biblia. Claro. Ah. Mira esto. La Biblia mencionó verbo. Ajá. Dice, en el principio, Era el verbo. ¿cuál es el principio? ¿Cuál es el principio? Bueno, en el principio. ¿Ah? El Dios. Génesis. Si nos vamos por la Biblia, el Ajá. principio es Génesis. Ajá. Ok. Génesis. En el principio, aquí, era el verbo. Pero el verbo es Jesús. Sí, porque Por eso era Dios. Jesús. el Hijo. Jesús. Escucha El esto. Hijo era el Hijo. Ajá. En el principio era el verbo. Ajá. Estamos hablando de Jesús. En el principio era Jesús. Escucha bien. Y el verbo era con Dios. Y el verbo, Con ajá, escucha, con Dios. el verbo, que es Jesús, era con Dios. Con Dios. Ok. Entiendo eso. Y el verbo, ¿cómo termina diciendo? Era Dios. Ajá, ok. Y el verbo, Jesús, Era Dios. era Dios. Ok. Ahora bien, me gusta porque la Biblia te dice en el principio. O sea, Ajá, en el principio. no te está hablando de cuando él vino a la tierra. No te está hablando del Nuevo Testamento, que ya estaba Jesús ni nada. Pero, ok, entiendo eso. Escucha, y entro para lo tuyo. Hay gente que dice, hay gente que cree en la unicidad. Unicidad es que es uno. Ajá. Pero hay otros que creen en la Trinidad, Sí, en la Santísima Trinidad. Ujú. que son tres. Que son tres. ¿En cuál usted cree? En la Trinidad. ¿Por qué? Porque no puede ser uno solo. Ajá. No puede ser uno solo.
bien. Es que eso es parte. Eso. Porque está bien que usted me puso Génesis ahí. Pero en otra parte de la Biblia, donde en el Nuevo Testamento, Vamos para allá mismo también. dice que Jesús, cuando lo crucificaron, subió al cielo su espíritu, ¿verdad? Claro. Su espíritu subió al cielo para sentarse a la diestra de su Padre. ¿Por qué le dice que él no se va a sentar para él mismo? Ajá. Tiene que haber otro. Eso es tuyo. Me está llamando a mí. Ok. Mira esto. En los A ver si prin- puedo apagar este teléfono, que mi tía me está llamando. ya casi terminamos. Dame como 15 minutitos más y terminamos con este punto. Ok, lo estoy escuchando. Estamos hablando, fíjate que el primer principio básico de la sana doctrina, el primero, Alfredo, si lo tienes que coger, No, lo voy a coger para decirle que me llame si después. acaso es una emergencia o algo. Titi. Hello. ¿Hicieron bien el examen? ¿Lo hiciste bien? Vamos a seguir. Ok, No me contestó, pero... fíjate que empezamos hablando en el punto número 1 de los principios básicos de la sana doctrina, arrancando. Dios es el único Dios El único Dios. verdadero. Verdad. Pero más adelante hablamos de que ese Dios único es omnisciente y es omnipresente. Todo lo sabe Ay, Dios mío. y está en todos lados. ¿Ok? Todo lo sabe. Todo lo sabe. Mira, te hablo después que estoy en la iglesia. Sorry. Bye. También me llama para decirte algo. Ok. Ok. Mira esto, Alfredo, para ya ir terminando por lo menos con este punto. Dijimos Ajá. en los principios básicos de la sana doctrina que Dios es único y Dios es verdadero, y dentro de lo que estudiamos de Dios es único y Dios es verdadero, la Biblia dice que Él todo lo sabe y está en todos Lado. lados. Ok. La Biblia te dice en Génesis que en el principio Él era el verbo. El verbo es Jesús. Nosotros, ¿cuándo vimos a Jesús? Cuando vino a la tierra. Cuando vino a la tierra. Y Pero no la- lo vimos nosotros, lo vieron su... Lo vieron ellos. Ujú. Pero para la humanidad, Ujú. la humanidad vio a Jesús cuando Él vino a la tierra. Cuando él vino aquí a la tierra. Pero la Biblia dice que ya Jesús existía porque Él era el verbo. Sí, desde el principio. Exacto. Ajá. Estamos hablando de cosas espirituales. Ujú. Ahora bien, dice que el verbo Jesús era con Dios. Y después te dice, y el verbo era Dios. O sea, contestando tu pregunta, Ujú. cuando Él estaba crucificado en la cruz, obviamente está crucificado, Exacto. está en la cruz. Ujú. ¿Quién está crucificado? Jesús. Jesucristo. Jesús. Ujú. ¿En forma de qué? De hombre. De hombre. Pero la Biblia me dice que Él es omnipresente. Dios mismo, el Espíritu de Dios estaba aquí. Pero como Él está en todos lados, también estaba en el cielo. Y Él mismo se habló. ¿Eso no lo crees? Pero entonces, es que no entiendo, en verdad, estoy en una confusión porque dice, escúchame, Vamos a buscar. escúchame como dice la palabra. Búscate Dice, Colosenses 2:9. y él subió al cielo Ajá, para sentarse a la diestra de su padre. ajá. Ahí.
Entonces dice también, en otro lado, dice, y nadie vendrá al Padre Ajá. si no es por Dios, por Jesucristo. Ajá. Ok. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Ajá. Aquí está Dios. Y en la diestra, a su ladito, está Jesús. Ok. Entonces, perdón que antes de que usted me siga hablando. Entonces usted me va a querer decir que los dos son una misma persona. O sea, un mismo de esto, un mismo Dios. Claro, Ajá. claro. Fíjate que Entonces, ¿por qué la Biblia dice te y digo, él envió al Hijo? te digo ahora. Eh, Estamos hablando de que la Biblia dice que Dios es es unipotente. espíritu. Y si Dios es espíritu, ¿tú puedes ver un espíritu? No puedo ver un espíritu porque yo no tengo ese don. Ok. Dios es espíritu. ¿Cómo Dios bajó a la tierra? Un espíritu. ¿Sobre quién? Ah, Sobre su María. hijo. Como su hijo de María. Dice que esta persona llamada Jesús fue donde él se... ¿Cómo se llama esto? Cuando tú lo ves, ¿cómo se llama? Dios Se mío? personificó. Podemos decir que se manifestó. se manifestó. El Espíritu de Dios se manifestó en un hombre de carne y hueso, como tú y como Ajá. yo, llamado Jesús. Ahora, Dios siendo espíritu, la Biblia dice que su Hijo, o sea, el hombre que llegó a la tierra, que era él mismo, pero en forma de hombre para que lo vieran, está sentado a la diestra de Dios, o sea, está sentado a la diestra de él mismo. Ahora, ¿qué dice Colosenses 2.9? Y este verso te va a aclarar más todavía. Colosenses 2.9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Léelo otra vez. Porque en él, Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. yo lo voy a leer. Porque en él, ¿en quién? En Dios, Porque en él a Jesús. habita corporalmente. ¿Qué es corporalmente? Un cuerpo. En espíritu no hay cuerpo, porque espíritu es espíritu. Pero en Jesús, dice de Colosenses 2.9, porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Quién es la deidad? Dios. ¿Y qué es la deidad? Su naturaleza. Este espíritu, todo este espíritu entra corporalmente en un cuerpo para que la gente lo vea. Ok, pastor. Ok. Yo estoy entendiendo eso. Lo que no puedo entender es por qué la Biblia me dice. Escuchen. ¿Por qué la Biblia me dice? Él murió, subió al cielo, se sentó a la diestra de su padre, ¿right? Después dice, nadie llegará al Padre si no es por el Hijo. Entonces también hay otros textos que dice, y Él va a ser el abogado de nosotros ante el Padre. O sea que si usted lo hizo mal es un abogado ante el Padre para luchar su salvación. Lo que no puedo entender nunca es que si Dios es Dios, está de esto en dos brazos. O sea, Él va a ser el abogado del ser humano y a la misma vez va a ser el que los va a condenar. No puedo entender eso. Mira, esto
me bajó ahora y te lo voy a explicar. Nosotros, Dios es puro. Es puro. Perfecto. Nosotros los humanos Imperfecto. somos imperfectos, Imperfecto. pues estamos llenos de pecado. Ujú. Aquí hay, como decirlo así, un código. Queremos hablar con una persona limpia y pura llamada Dios, pero nosotros estamos llenos de pecado y somos imperfectos. ¿Cómo yo puedo llegar a donde Él? Pues la Biblia utilizó, el Señor utilizó a Jesús Por medio de Jesús. en el medio, que Él es el intercesor. Entre nosotros. Ahora, Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su santidad, o sea, siendo Él mismo Dios y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Quién efectuó la purificación de nuestros pecados? Jesús. Dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí está el punto tuyo. Se sentó a la diestra. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Él mismo se está viendo en su Hijo, Él mismo. Y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea, por medio de Él mismo, en la persona de Jesús, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cómo Dios va a perdonar mis pecados? Él quiere perdonar mis pecados, pero Él envía a su Hijo para que a través de Él nosotros lleguemos. Ahora, ¿cómo es posible que Jesús está sentado a la diestra de Dios si Él es el mismo? Sí, es el mismo, pero en tres facetas diferentes. Dios es un espíritu, Jesús fue hombre y ahora no está Jesús. ¿Qué es lo que está ahora? El Espíritu Santo, Fue el consolador. el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. ¿Sabes? Ahora lo que está es el Espíritu Santo y la Biblia dice el Espíritu Santo de Dios. O sea, Dios está con nosotros en espíritu, no lo vemos, pero lo sentimos. Pero cuando llegó Jesús, la gente lo vio y no creyó. Muéstranos al Padre y con eso es suficiente. Los discípulos le dijeron, muéstranos al Padre. ¿Y qué le dijo el Señor? Tanto tiempo que estás conmigo y no me has visto todavía. Yo soy el Padre. Tú sabes. Pero es un poco difícil de creer que Dios entró en un cuerpo. Es difícil. Pero ¿cómo yo puedo creer? Por eso es la fe. Está bien, pastor, pero entonces en la forma que se lee la palabra hay confusión en eso. ¿Tú crees que hay confusión? O sea, usted lo de esto de esta forma porque usted ha estudiado mucho, se ha metido. Pero imagínense, personas como yo, que están empezando, hay confusión porque en verdad, como ahora mismo yo le digo, y él murió y fue y se sentó a la diestra. Para usted entender eso, tiene que meterse bien al fondo de la iglesia, a la Biblia. A la Biblia. ¿Usted entiende? Claro. Pero, está bien, a lo mejor yo con el tiempo y con los años lo voy a entender si me meto en la palabra. Pero empezando, es mucha la confusión. Claro, y es entendible porque si no tienes conocimiento te vas a enredar. Por eso es importante la lectura de la Biblia, escudriñar la Biblia, saber interpretar la Biblia.
Tú sabes, porque, claro, son temas difíciles de entender, pero la misma Biblia te lo dice. Omnisciente, Él todo lo sabe, omnipresente, Él está en todos lados. O sea, te está dando las pistas Entiendo eso. de lo que es Él. Ahora, como te dije, y recapitulando para finalizar, nos quedamos en el punto número 5, vamos para el 6. Eso lo hacemos el martes que viene. Fíjate, vamos a buscar la Biblia, para ir más claro. Génesis 1:1. Génesis 1:1. Y en el principio, Mira. en el En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. No habían seres humanos. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora bien, está hablando que el Espíritu de Dios se movía ¿por dónde? Sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios. Pero, ¿cómo Dios entonces, si él quería que lo vieran, pues Él se tenía que manifestar en alguien? ¿Sabes? Si esto es algo irreal, por ejemplo, mi mamá murió. Yo no sé dónde está, porque yo no sé dónde está ella. Si está en el cielo, está en el infierno, esa es la realidad. Yo no sé dónde está. No, si usted lee la Biblia, tiene que saber dónde está. Bueno, Supuestamente está en un lugar de reposo, está en un lugar de descanso. de descanso hasta el día del juicio. Ok, ahora bien. Imagínate que ella le dé con reencarnarse otra vez en un cuerpo, pero es ella misma. Y ella reencarna en un cuerpo y me dice a mí, ¿tú sabes quién yo soy? No, yo soy tu mamá. Y empieza a hablarme Y a contarte cosas que pasaron. Exacto, para convencerme. Ajá. Y ella misma me dice, estoy aquí ahora, pero yo estoy allá. Y cuando llegue allá me voy a sentar ahora al lado de mí mismo. ¿Por qué se va a sentar al lado de ella misma? ¿Por qué? Porque es ella misma. Ella misma. ¿Sabes? Yo me voy a sentar al lado de mí mismo. Pero fíjate que allá yo no la veo. Pero ella vino acá, entró en un cuerpo de alguien para yo verla. Ok, pero mire como usted me dijo. Ajá. Usted me dijo, yo voy a ir y me voy a sentar al lado de mí misma. Ajá. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia, por eso es que yo le digo que hay confusión. Porque la Biblia dice, y él subió y se va a sentar a la diestra de su padre. ¿Right? O sea, el que no tiene entendimiento, yo no tengo mucho entendimiento de la Biblia, pero el que no tiene entendimiento, Usted tiene entendimiento. el que no tiene entendimiento, va a decir, pues entonces son dos. Porque es que son no lo digo tres. yo nada más, yo he visto muchos religiosos que lo dicen. Es que son tres, son Padre, Hijo y Espíritu Santo, son tres en uno. Pero hay gente que piensa, hay gente que predica la unicidad, que es una sola persona. Pero es que la Biblia lo dice. Es más, la Biblia te dice, y hacer discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te está diciendo que hay que bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, de los tres. Si fuera de uno, simplemente dije, bautízalo en el nombre de este. De Dios. ¿Ves? Pero hasta te especifica eso, ¿sabes? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque nosotros creemos en algo. La Biblia en ningún lado dice la palabra Trinidad, no lo dice. Pero sabemos que está hablando de tres personas. El Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Está más o menos ahí, Alfredo. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a hacer oración de despedida.